Más allá de la enorme cantidad de denuncias penales, y muchas con real fundamento, con mucha prueba y demás, que se resolverán algún día, el dinero que falta no se reincorpora al instituto. Estamos hablando de más de 5.000 millones. Deuda, por ejemplo, en medicamentos, se habla de alrededor de 2.500 millones de pesos. Ahí tenemos a las farmacias que a su vez les deben los laboratorios que supuestamente le perdonan una deuda a PAMI de 1.600 millones de pesos. En realidad todo un entramado donde no se convierte lo que falta, insisto, en prestaciones. Las prestaciones de salud son prestaciones de resultado. Más allá de lo que nosotros podamos explicar, el beneficiario necesita que mañana le den el medicamento, el stent, le hagan la intervención quirúrgica. Eugenio, quiero preguntarle por otro tema de agenda de jubilados que está realmente concitando la atención de muchísimos adultos mayores, sobre todo aquellos que les corresponde la gratificación por la sanción de la ley de reparación histórica. Hay una fuerte, le diría, confusión al respecto, porque en la semana conocimos que la justicia puso un cepo a la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para el pago de una parte de la reparación histórica, lo que no puede ser saldado, digamos, por el blanqueo de capitales, que también formaba parte del mismo paquete legislativo. ¿Usted qué tiene para aportar al respecto? ¿Hay algún dato para llevar tranquilidad a los jubilados? Sí, se trata de un amparo que presentó un ex funcionario de PAMI, el doctor Fernández Pastor. En realidad se plantea en el amparo la preservación del Fondo de Sustentabilidad, es decir, no disponer recursos de ese fondo para pagar esta ley de reparación o lo que se le debe a los jubilados. El juez Fantini, juez de primera instancia, ha hecho lugar a la cautelar planteada en el amparo, y con mucha responsabilidad el juez da 90 días para que se le informe la cantidad de beneficiarios, cuánto va a implicar en dinero saldar lo que plantea la ley, y lo que inhibe de disponer del capital de ese fondo de garantía por esos 90 días, y dice, de pagarse se tiene que pagar con dinero del Estado. Claro, pero concretamente no va a haber ningún tipo de dificultades para el pago. No, ANSES, más allá de que ya ha apelado la medida, la cautelar, lo que ha dispuesto es que se siga con el cronograma, y se insistió en que no se iba a disponer en ningún momento lo que era el fondo en términos de su capital. Estamos aquí al doctor Fantini, y él explicaba exactamente esto. Dice, no es necesario, ya está previsionado en el presupuesto este pago, dice, así que llevó tranquilidad también. Al comienzo del programa, Emiliano presentaba un tema, justicia por mano propia. Bueno, pero vamos a la inseguridad, que se habla bastante poco últimamente, solo cuando sale en la tapa de los diarios que torturaron o mataron a un jubilado, pero son víctimas casi a diario de este tipo de robo y de inseguridad. Muchísimo, ¿no? Muchísimo, y tal cual lo señalabas, queda inobservado. Aparece la noticia, aparece el jubilado golpeado, y al otro día nos olvidamos, y en realidad lo que ya nos habla desde hace varios años del cambio del perfil de la conducta criminal. Es decir, el más débil, el jubilado en este caso, salvo en delitos que estaban relacionados con la defraudación, con la estafa, con el ardid, no era contemplado en términos de lo que era la conducta criminal violenta. Hoy muchísimos de los hechos son en domicilio del jubilado, son con agresión física, es decir, y con tortura, y con la utilización de armas blancas o elementos contundentes usados como armas, por lo cual cambió ese perfil del delincuente que tenía el freno inhibitorio para el más débil. Es más, en la jerga carcelaria era muy maltratado aquel que le pegaba a la abuelita, así se lo llamaba,
Y hoy eso se ha traspuesto porque antes existía algún tipo de identificación positiva con el adulto mayor, por parte aún del propio delincuente. Claro. Hoy esta identificación no existe y vemos que la violencia es algo así como romper el espejo que adelanta, romper lo que él no puede ni quiere ser. Y a propósito de justamente de la inseguridad, ¿cómo se va a defender ahora el jubilado, estos jubilados que van a empezar a cobrar este resarcimiento histórico? ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno para anticiparse a tal vez esta nueva ola delictiva, digamos, de aquellos ladrones que están esperando a que los jubilados empiecen a recibir el dinero? Sí, primera cuestión a tener en cuenta es que el dinero se va a acreditar en lo que es la cuenta sueldo, la cuenta jubilación, por lo cual no es que va a haber un trámite de desplazamiento del dinero físico, es decir, lo va a tener el jubilado y lo va a disponer desde su cuenta con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Claro, pero usted sabe que igual lo pueden estafar al jubilado. Sin lugar a dudas, siempre aparecen con todas estas operatorias. Una de ellas es la forma del ardid o de los supuestos empleados de tal o cual organismo que lo van a ayudar. Siempre la aclaración para con el jubilado que todo se hace vía internet, que no hace falta que haga trámites, ni ANSES va a mandar un empleado a su domicilio, lo van a llamar a efectos de. Y uno de los primeros consejos es para los jubilados que van a cobrar este dinero, es que en lo posible no lo cuenten. Y que no lo saquen del banco, ¿no? Porque tienen la costumbre, ¿no?, de tener la plata con ellos. Sí, pero hay algo que uno insiste, y sin embargo nos repetimos los que ya tenemos algunos años en nuestra conducta. Nosotros nacimos y nos criamos en una sociedad que se basaba en la confianza. Claro. Entonces, más allá de decir, tengamos cuidado con esto, con lo otro, vayamos acompañados, siempre nuestra historia es la que responde. Sí. Así que bueno, lo mejor es la cercanía de familiares o de gente que pueda estar asesorándonos y acompañándonos. Y cuando hablábamos recién de la inseguridad del jubilado, yo no hace mucho entrevisté a un jubilado que fue golpeado, maltratado en la calle, y él me contó algo, claro, que me sacó de eje, que no tenemos en cuenta, y por eso se lo transmito para que nos cuente usted. Él dice, no tenía nada en el bolsillo, me sacaron 30 pesos, dice, y el audífono. Dice, y a mí más que los 30 pesos, y lloraba, es el audífono, porque el PAMI por ahí tarda 1 año o 6 meses y yo no escucho. Claro. ¿No? Sí, no tenemos en cuenta por ahí eso. Sí, inclusive conozco a ese jubilado, Juan Pedro se llama. Y fue tan desgarrador escucharlo, inclusive en su relato personal, porque lo que no midió el delincuente, en general no miden ni las propias consecuencias en términos de la vida misma, pero que desconectó a una persona del mundo a través de ese hecho. E inclusive fue en pleno centro, fue por la zona del Obelisco. Sí. Es decir, contaba este jubilado, como cuentan tantos, que él se sentía seguro porque había una enorme cantidad de gente, es decir, que pasaba, eran horas de la tarde y demás. Sin embargo, percibió la soledad, más allá del exceso de gente que puede haber a nuestro alrededor, nadie observa el acto que hay sobre otro, y ese otro efecto que es la desconexión del mundo, y a veces como los sistemas, porque el PAMI, por ejemplo, entrega 2 audífonos por año, entonces el retramitar un audífono que fue robado, que se perdió, lleva mucho tiempo administrativo. Claro. Y esto es realmente terrible para el jubilado y también para el sistema, porque hay muchos accidentes que son consecuencia de una pérdida auditiva o de falta de anteojos y demás. Eugenio, lo llevo a otro dato de la realidad que compartimos, lamentablemente compartimos hace una semana nada más. En el marco de la protesta de los productores en Plaza de Mayo, vimos una imagen desgarradora de un jubilado llorando porque no podía comprar frutas, algo que se supone que es accesible, que debería ser accesible para todos. Bueno, decía, no puedo y por eso estoy en esta cola, justo había llegado tarde y por eso se quebró ante la consulta de un colega. En este marco quiero preguntarle, ¿cómo utiliza el haber el jubilado? Sabemos que es muy bajo, que es
prácticamente imposible vivir con lo que ganan la mayoría de los jubilados, que es que cobran la mínima. Le pregunto si deben apelar sí o sí a la solidaridad, hay cosas que dejan de pagar, cómo se está comportando en esta etapa de crisis el bolsillo del jubilado, que como vemos la necesidad imperiosa que tiene la de comer, y le pregunto concretamente si hay jubilados que no comen en la Argentina. Sí, lo primero que anula este tipo de haber, de estado de necesidad, es algo que no miden ni los funcionarios ni los sistemas políticos institucionales, que es el deseo. Es decir, esto, quiero comer una manzana, pero no la puedo comer porque vale tanto. Es decir, termino consumiendo solo aquello que puedo, y en general, para aquello que me alcanza el dinero, es lo que en definitiva o no tengo ganas o no me gusta, o no me hace bien respecto a mi dieta. Es decir, yo, si a cierta edad tenemos ciertas patologías crónicas, tenemos que consumir alimentos hiposódicos, hipocalóricos, son los más caros. Claro. Tenemos que consumir un aceite. El tema del aceite es un ejemplo muy claro. Un aceite de molécula gruesa, por ejemplo oliva. Ahora, ¿qué pasa? Yo como jubilado no puedo 100, 140 pesos comprar una botella de 1 litro de oliva. Es decir, compro algo de 15, 20 pesos, pero ¿qué pasa? A su vez, esto implica que por el colesterol tengo que tomar la estatina, tengo que tomar una medicación para el colesterol que me va a suministrar el PAMI. Esa medicación para el mes al sistema, entre lo que pago yo o paga el PAMI, sale entre 700 y 800 pesos. Claro. Entonces, es decir, tenemos un sistema que no respeta el deseo, que hace sufrir, pero que a su vez hace gastar innecesariamente para producir enfermedad.